Hace un tiempo atrás yo leí una información que está alrededor de un famoso pastor de una iglesia conocida como la iglesia más grande del mundo. Está ubicada en Corea del Sur. El pastor se llama Yonggi Cho. Algunos lo conocen como David Yonggi Cho, pero ese David es como un apodo. El nombre de él en el idioma coreano es Yonggi Cho. Me llamó la atención lo que escuché de este hombre en esa oportunidad. Él contó que desde hace años atrás Dios le había hablado a su corazón para que él preparara a la iglesia que él pastorea, a los miembros, que los preparara para evangelizar a sus hermanos de Corea del Norte. Curiosamente, Corea del Norte es un país que todavía tiene vestigios del comunismo y por supuesto no comulgan con la forma de pensar, digamos, democrático de los países de este hemisferio. Pero aún así, él habló con la iglesia, con los hermanos, vamos a prepararnos. Tenemos algunas ventajas, por ejemplo, una de las ventajas es el lenguaje, es también la cultura, porque a pesar de que este país está dividido políticamente hablando, pero son una familia, son de la misma etnia. Pero él les dijo, sigamos preparándonos mientras se llega la oportunidad para que podamos evangelizar y traer a los pies de Cristo a nuestros hermanos de Corea del Norte. Algunos saben acá que Corea del Norte, el régimen de Corea del Norte, no permite el testimonio cristiano. Es más, es el país más peligroso para el creyente en Cristo en la actualidad, es decir, porque los cristianos no es aceptado el cristianismo, al contrario, es combatido el cristianismo dentro de esta nación y de otras naciones también del mundo. Pero lo que cautivó mi pensamiento y mi atención fue el hecho que el hermano dice, nos vamos a preparar mientras, es decir, mientras esperamos el momento cuando esa barrera, cuando esa frontera que divide hoy Corea del Norte de Corea del Sur caiga para evangelizar y traer a los pies de Cristo a nuestros hermanos coreanos. Digo esto, hermanos, porque lo que quiero compartirles en esta hora como tema es qué debemos hacer mientras esperamos el regreso de Jesús. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Estamos hablando en estos días en temas proféticos, de qué es lo que dice la Biblia acerca del futuro. Y esa pregunta es una pregunta muy importante que la hagamos también nosotros este día. ¿Qué debo de hacer mientras espero el regreso de Jesús? Algunos dirán, bueno, vamos a esperarlo y cuando Él venga nos vamos a ir con Él. Simplemente vamos a esperar que Jesús vuelva. Pero esa no sería la mejor decisión. No sería la mejor actitud de parte de un cristiano simplemente sentarse para esperar el día que Jesús venga. Hay mucho más que hacer mientras esperamos la venida del Señor Jesucristo. Y quiero por lo menos mencionarles algunas de las cosas que debemos de estar haciendo mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta número 1. Antes de ir al desarrollo de este bosquejo, ¿cuántos de nosotros conscientemente estamos esperando al Señor Jesucristo? ¿Cuántos estamos conscientes de esa verdad no solamente bíblica, sino también profética? Porque ha sido una promesa de Dios, promesa de Jesús, que Él volverá por segunda vez. Pero ¿cuántos de nosotros lo creemos? Porque vea lo que dice la Biblia en la carta, o más bien en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 1, porque aquí está la historia de la iglesia, cómo nació la iglesia y los inicios de la iglesia
del Señor. En el versículo 10 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces, vea qué interesante la acción de los discípulos después de que recibieron este mensaje angelical. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día, y entrados subieron al aposento alto, donde estaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermanos de Jacobo. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vea lo que dice ahí, hermano, cuando el Señor le anuncia a la iglesia que aquel que están viendo irse al cielo, hablando de la ascensión de Cristo al Padre, los ángeles que se posan ahí dicen: este Jesús que ustedes están viendo que va al cielo, de esa misma manera Él va a volver por segunda vez. ¿Y qué hicieron los discípulos? Dice que de inmediato, sin que nadie les dijera, ni los impulsara, ni los obligara, sino que de inmediato ellos se fueron a Jerusalén y entraron al aposento alto, y juntamente con todos los que estaban allí comenzaron a orar, comenzaron a clamar por el derramamiento de hermanos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos creyeron acerca del mensaje que los ángeles les habían dado. ¿Sabe que cuando usted y yo realmente, hermanos, creemos? Por eso hice una pregunta que parecería ilógica: ¿cuántos de nosotros verdaderamente estamos esperando a Jesucristo su regreso? Parece una pregunta ilógica en medio de una iglesia evangélica cristiana. Pero hermanos, muchas veces hay personas dentro de los templos que realmente no están esperando a Jesús. Van a la iglesia porque la esposa les obliga, le dice: mira, si no vas a la iglesia, te voy a mandar a dormir a la sala o allá al patio. Entonces el hombre viene casi obligado. Los hijos de igual manera: mira, si no vas a la iglesia, no te voy a dar esto y esto en la semana. Entonces el hijo, casi como obligado, va a la iglesia. Y así muchas veces la motivación de nuestro corazón para esperar a Cristo, hermano, real, está ausente de nuestro espíritu. Por eso es importante que la pregunta, antes de desarrollar algunas cosas que debemos de estar haciendo mientras Jesús regresa, es si estoy esperando al Señor o no. Si lo estoy esperando, eso se va a notar. Amén, porque si lo estamos esperando, vamos a buscarlo. Como lo hicieron los discípulos acá. Se entregaron a la oración, se unieron aquellos que perseveraban en oración, aquellos que buscaban la unción del Espíritu Santo. Se les fue, hermanos, el deseo de comer, el deseo de dormir, el deseo de hacer cualquier otra cosa, y se concentraron en orar y buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué ellos recibieron? Porque los 120 o como 120 que estaban en el aposento más adelante en el capítulo 2, todos ellos sin excepción alguna recibieron la llenura, el poder del Espíritu Santo sobre su vida. ¿Sabe por qué? Porque tenían hambre, porque tenían sed de la justicia de Cristo, porque creían realmente lo que los ángeles habían dicho de este mismo Jesús que ustedes ven que va al cielo, Él mismo va a regresar. Lo creyeron con todo su corazón y por eso corrieron al aposento alto para buscar del Señor, porque creyeron que la palabra que oyeron era una palabra real que se iba a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, lo va a cumplir. Si Él dijo que va a regresar, lo va a cumplir. Pero ¿qué debe hacer la iglesia? Mientras esperamos el regreso de Jesús. Número 1, debemos mantenernos firmes
ante la posibilidad de enfrentar la persecución. Qué bueno que el Señor no ocultó lo que es la vida cristiana. El Señor no dijo, mire, síganme y los voy a hacer ricos y famosos. Van a caminar en alfombra roja todos los días. Y van a comer de los mejores manjares del mundo. Y van a tener todo el dinero que deseen y todas las cosas que ustedes anhelen. Ese sería un cristianismo que no es bíblico. Sería una oferta que no viene de Dios a la vida del verdadero creyente. Digo que el Señor no ocultó la realidad de la vida cristiana porque Él habló acerca de las pruebas, de las batallas, de las dificultades que todo hijo de Dios, que todo creyente, hermanos, va a atravesar en la vida. Cuando Jesús comenzó lo que conocemos como el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, quiero que vayan ahí conmigo, por favor. Vamos a leer algunos versículos de este Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5, las primeras versículos nos habla acerca de las bienaventuranzas. Y dentro de estas bienaventuranzas vemos un contraste, porque dice el versículo 11, o podemos leer desde el 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El contraste, ¿dónde está? La palabra bienaventurado significa plenamente dichoso, plenamente feliz. Es una felicidad absoluta, total. Pero ¿cómo puede ser una persona totalmente dichosa o feliz en medio, hermano, de la persecución? Porque aquí la persecución habla de aquellas autoridades que van a tratar, hermanos, de callar al creyente o de, diríamos, de obligarle a que no practique la fe, a que no predique, por ejemplo, a Jesús, que no ore, que no vaya a la iglesia, que no le crea a la Biblia, que no le crea a los pastores lo que predican. Porque si eso es así, entonces habrá cárcel, habrá prohibición, no se le va a vender en el mercado ni en los supermercados, no se le va a atender de ninguna manera al creyente por causa de la fe, porque cuando dice por causa de la justicia, ahí está hablando, en otras palabras, por causa del testimonio de Jesús en su vida y en la mía. ¿Cuántos estaríamos dispuestos que por causa de Cristo, por causa de la fe en Él, por causa del amor que tenemos a Cristo, hermano, todas las puertas se cerraran? Puertas de trabajo, puertas de oportunidades, aún la puerta de la familia misma, porque el Señor Jesucristo también dijo, aquel que ame a mujer, y en este caso también a su esposo o pareja, a sus hijos, a sus hermanos, cualquier persona cercana de la familia, dijo él, más que a mí, no es digno de mí. Estamos hablando, hermanos, de cosas muy cercanas, de necesidades fundamentales para la vida, pero la Biblia dice que es bienaventurado. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted abraza la fe de Cristo, cuando usted ama a Cristo más allá de toda persona, de toda cosa, del dinero, de todo placer de este mundo, de todo ideal, por muy grande, hermano, y excelente que sea, por causa de Cristo, usted será plenamente dichoso. Su carne, yo no le voy a engañar, su carne no va a ser tan dichosa. Pero la carne, ¿sabe? La carne no tiene otro tratamiento más que la muerte. Si usted quiere arrullar su carne, usted quiere mantenerla viva y contenta, me estoy refiriendo a la naturaleza pecaminosa, eso es la carne en la Biblia. La naturaleza del placer,
El hombre quiere estar siempre sintiendo placer en las cosas que hace. Pero ese placer es el placer de la carne. El hombre siempre busca las cosas, hermanos, que satisfagan su ego, que satisfagan sus deseos carnales y no los deseos de Dios. Pero cuando usted antepone por la fe en una decisión, diríamos, radical de su vida y decir: yo voy a hacer a Cristo el más importante en mi vida. Yo voy a hacer de la palabra de Cristo lo más grande, la sabiduría que no hay en ninguna universidad, por muy famosa que sea en el mundo. Voy a hacer la palabra de Dios la sabiduría para mi vida. Se le van a cerrar puertas. Van a tratar de callarlo. Pero si usted ha abrazado a Cristo con todo el corazón, a pesar de las pruebas, usted va a ser en el Espíritu plenamente dichoso. El siguiente versículo, el versículo 11, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa, hablando por el testimonio de Cristo, dice, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Todo esto es mentira, pero el enemigo usa la mentira para tratar de destruir la reputación, el testimonio de una persona. Por eso es que ningún hijo de Dios debemos de prestarnos a la mentira, mucho menos a la calumnia, hablar en mal de otra persona, tenderle una trampa con la lengua a otra persona para que esta persona fracase, aun cuando sea esta persona enemiga. No que usted sea enemigo, porque el cristiano no puede ser enemigo de nadie, solamente somos enemigos del diablo, hermano. Amén. ¿O no amén? Pero el cristiano, ¿por qué? Porque dijo Pablo en la carta a los Romanos: en cuanto dependa de mí, dijo Pablo, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todo, gloria al Señor. Así que el cristiano no tiene enemigos, hermano. Usted sí puede tener enemigos que ellos lo consideran a usted su enemigo por la fe, pero usted como cristiano, como hijo de Dios, no podemos tener enemigos. ¿Por qué? Porque estamos ahora sometidos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted sigue a Cristo en ese nivel, amado hermano, por causa de Él, vamos a ser vituperados, perseguidos, y van a decir toda clase de calumnias contra nosotros. Pero como es mentira, sé que Dios va a tratar con aquellos que lo hacen. ¿Quién fue la primera persona que sufrió todo esto? Fue Cristo. Dígame si Cristo no fue vituperado. O sea, vituperio significa ofensas, significa proclamar o declarar palabras hirientes, palabras, hermanos, que son muy como dagas que hieren el alma de una persona. Cristo fue vituperado, fue calumniado. Hoy en día, amado hermano, usted debe tener mucho cuidado con los medios de comunicación, porque hay medios de comunicación internacionales sobre todo, pero algunos ya estamos copiando porque copiamos todo. Medios internacionales, hermanos, que están desfigurando, tergiversando la persona de Cristo. Hablan de Cristo en el sentido de inmoralidad sexual, que Él hizo esto, que hizo lo otro, que tuvo hijos acá, hijos allá. Amado hermano, es una basura lo que escuchamos muchas veces del mundo acerca de la persona de Cristo. Si Él fue vituperado, si Él fue ofendido, si Él fue calumniado, si Él fue maltratado por causa del testimonio de la palabra que Él predicó, hermano, cuánto más con nosotros que somos sus hijos, que somos sus discípulos. Cuando Jesús iba en lo que se conoce como la vía dolorosa, cuando usted va a Israel, ahí le van a mostrar, esta es la vía dolorosa, el lugar donde Jesús fue juzgado por Pilato, y del lugar donde Jesús salió con su cruz hasta llegar al Gólgota. Eso es lo que le llaman la vía dolorosa. Ahí, hermanos, en ese camino del lugar donde Jesús fue juzgado al lugar del Calvario, del Gólgota, Él iba, dice, con su cruz.
había sido azotado, había sido desvelado, no había comido, y sobre eso fue azotado, y luego él tenía que cargar su propio madero hasta la cruz, hasta el Calvario. Imagínese usted la debilidad física que pudo existir en la persona de Jesucristo, porque él era hombre, su cuerpo humano como el suyo y mío, y él fue cargando su cruz, y en algunas veces cayó al piso con el madero. Y en uno de ellos cuenta uno de los evangelios, el evangelio de Juan, que las mujeres que eran discípulas de Cristo, algunos se acercaron ahí para auxiliarlo y para animarlo a que él siguiera adelante. Y él dijo: miren, esto es lo que hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? ¿A quién se refería Cristo? El árbol verde es él. Si el mundo maltrató al Hijo de Dios, al mismo Dios que se reveló en carne en la persona de Cristo, lo injuriaron, vituperaron, lo ofendieron, amado hermano, ¿cuánto más harán con las ramas secas? ¿Quiénes son las ramas secas ahí en ese contexto? Cada uno de nosotros como cristianos que seguimos a Cristo. Entonces, ¿qué debemos de hacer mientras regresa el Señor? Porque en los espacios de tiempo, hermano, es un tiempo muy peligroso. Porque el Señor no dijo cuándo va a volver, pero dijo que voy a volver. Espérenme. Pero mientras esperamos ese momento de la venida de Cristo, hermanos, tenemos que mantenernos fieles a pesar de la persecución. Mantenernos firmes a pesar de la persecución contra usted y contra mí por causa del Señor Jesucristo. Que usted y yo seamos como esas aves. Hermano, usted puede ver, por ejemplo, las águilas. Las águilas que vuelan grandes alturas. Pero, por ejemplo, cuando van a cazar para comer, el águila baja con una velocidad impresionante y se sumerge en el agua, toma el pez y luego sale. ¿Por qué razón el águila puede salir con el peso del pez después de haberse sumergido en el agua? Porque en su plumaje tiene la capacidad de que las plumas no absorban la humedad. Porque si absorbieran el plumaje, hermanos, la humedad no saldría, no podría, porque no pueden volar con las plumas llenas de agua o empapadas de agua. Tienen una capacidad, hermano, que el agua le resbale. Por eso es que pueden entrar, pescar y salir y remontarse una vez más a las alturas. Así debe ser el creyente como las águilas, amén. Hermano, que a usted le resbale. Si alguien le dice: mira, tú eres un aleluya, pues, gloria al Señor, soy un aleluya. Tú eres un cristiano, sí, para la gloria de Dios soy cristiano. Tú eres un creyente, para la gloria de Dios soy creyente en Cristo Jesús. Y no avergonzarnos del Señor, porque aquel que se avergüenza mientras espera la venida del Señor, hermano, será desechado del reino de Dios. Segundo, ¿qué debemos de hacer mientras esperamos el regreso de Jesucristo? Debemos, hermanos, cambiar la falsedad religiosa por la verdad. No debemos de permitir que la religiosidad, hermano, que envuelve a este mundo, nos saque del camino. Yo he conocido muchas personas a lo largo del ministerio que comenzaron bien, comenzaron siguiendo a Cristo, comenzaron siguiendo la sana doctrina de la Biblia, de la palabra de Dios, pero en el camino una falsa doctrina los apartó de los caminos del Señor, y algunos de ellos ya murieron, y murieron lejos del Señor porque murieron lejos de la doctrina bíblica. Murieron creyendo la falsedad, hermanos, de este mundo. Jesús dijo, y aquí de nuevo a Mateo capítulo 24, versículo 11, dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice, muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí está hablando, hermanos, de los falsos líderes, falsos predicadores que se han levantado en la historia. Aún en la época misma de los apóstoles, hubieron mucha herejía. Muchos que estuvieron cercanos a Pedro, a Pablo, que eran los predicadores, líderes de los apóstoles en aquel tiempo. El caso de Juan, por favor lea la primera carta de Juan. Es una carta pequeña, creo que tiene 5 capítulos. Usted léalo y usted se va a dar cuenta, cuando usted lea la primera carta del apóstol Juan, se va a dar cuenta las batallas que los apóstoles libraron contra la falsedad religiosa, contra los líderes con apariencia de ovejas, pero eran lobos por dentro, hermanos, que se levantaron para predicar y para desviar a los cristianos verdaderos, a los cristianos sinceros en Cristo, los apartaron de la verdad. Entonces, una de las cosas que usted y yo debemos de hacer mientras esperamos a Jesús es combatir la falsedad. Y usted me dirá, hermano, ¿cómo se combate la falsedad con la verdad? ¿No hay otra forma? Con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo número 8, y vamos a leer el versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Estimados jóvenes estudiantes en las universidades, no permitan que la verdad que Cristo ha puesto en su corazón por su persona y por su palabra les mueva por las ideologías que recorren los salones de las universidades. Algunos dicen, no, cuando yo llegué a la universidad, ahí entendí la verdad, dice. Y algunos creyentes, cristianos que nacieron en la escuela dominical, que crecieron en los principios de la palabra de Dios, que conocieron a Cristo, conocieron la palabra de Cristo, y cuando llegan a esos niveles intelectuales dice, hoy entiendo la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que no hay Dios. Imagínense. Por eso es importante que cuando, hermanos, mientras esperamos, amados jovencitos, los niños, los matrimonios, familias que estamos aquí representadas, ¿qué tenemos que hacer mientras esperamos el regreso de Jesucristo? No permitamos que la falsedad religiosa de este mundo socave, hermanos, nuestra salvación. Y la única forma de combatir la falsedad, la única forma de combatir a los falsos maestros y profetas es, hermano amado, exponerse a los que predican la verdad de Dios. Pero aún los que toman una Biblia para predicar, es necesario discernir, porque todos agarran una Biblia y dicen, miren, vamos a predicar, dice. Y agarran una Biblia, pero ahí es donde el Espíritu de Dios, Señor, dame discernimiento espiritual para conocer el corazón de este hombre, de esta mujer que está predicando la Biblia, para saber si está en la verdad. Porque una de las diferencias que había en la predicación de Cristo y la predicación de los fariseos, claramente la Biblia dice que Jesús predicaba con autoridad y no como los escribas y los fariseos. ¿En qué estribaba la diferencia? La diferencia era que Cristo hablaba, predicaba la verdad porque Él era la verdad. Mientras que los fariseos predicaban religión, predicaban normas, predicaban sus propios mandamientos, dijo Cristo. Y esa interpretación, esos sentimientos o ataduras que ellos, hermanos, formularon alrededor de los mandamientos de la ley de Dios,
hermanos, no les permitieron que ellos tuvieran la autoridad para que las personas recibieran el mensaje. Ellos mismos sabían que los fariseos no predicaban con autoridad como lo hacía Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo estaba predicando la verdad, porque Él mismo es la verdad. Y de la misma manera, usted y yo no podemos combatir de otra forma, hermanos, la falsedad religiosa. Por favor, hemos caminado un gran trecho de la carrera, ¿verdad? Supóngase que donde está ahí esa pared es la meta. Usted ya caminó hasta aquí probablemente, o más allá de ese podio. ¿Por qué vamos a perder el alma en el último tramo, hermanos, del camino por un descuido espiritual? Por no tener ese filtro del Espíritu Santo en nuestro espíritu, en nuestro oído espiritual, para no atender, hermano, el engaño sutil del enemigo. El apóstol Pablo, y aquí, hermanos, vamos a ir a 2 versículos de la Biblia, uno en la carta a los Efesios, y luego nos vamos a ir a la segunda carta de Timoteo. Efesios capítulo 6, dice la palabra de Dios. Vamos a leer en el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que los demonios andan aquí, miren, en la esfera celestial, en la atmósfera. Ahí se filtran donde quiera, pensamiento, intenciones del corazón, tentaciones. Hermano, ahí el enemigo está buscando, está acechando como un tigre que está ahí agazapado, esperando el momento oportuno para caer sobre la presa de forma que no se dé cuenta. Así también el enemigo, amado hermano, está allí para poder caer sobre la vida de aquellos que se descuidan de la verdad de Dios. Y por eso dice la palabra que debemos de tomar en cuenta que nuestra lucha no es carnal, no es física, es más bien espiritual. Y la única manera como nosotros podemos deshacer las mentiras del diablo, en el versículo 13 dice, por tanto, esa palabra por tanto significa que hay que tomar una acción determinada por la verdad que anteriormente ha señalado. ¿Y cuál es la verdad señalada anteriormente? Que nuestra lucha es espiritual y es contra poderes de las tinieblas, es contra poderíos en el ámbito celeste. Por tanto, por esa razón, debemos tomar, como dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, es decir, habiendo vencido en la trampa del diablo, la tentación del enemigo, hermanos, la intención de la mentira de Satanás, dice, estad firmes. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Y si no estoy firme en la fe, nos quedaremos. Bueno, yo no. Primero Dios, le ayuda el Espíritu Santo y su palabra. Pero mire, una de las armas, aquí siguiendo la lectura vamos a adelantarnos por cuestión de tiempo. Dice el versículo 14, ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad. Ceñir los lomos es, el equivalente es amarrarse el pantalón para los hermanos o las hermanas que usan cincho aquí en la cintura. En aquel tiempo se amarraba la vestidura, la armadura, se amarraba todo lo que era el atuendo de la armadura de guerra con ese cinturón. De ahí dependía que no se cayeran todos los atuendos que el soldado llevaba para la guerra. Entonces dice que debemos de ceñir nuestros lomos con la verdad. En otras palabras, estar amarrados con la verdad. Que el corazón esté amarrado a la verdad de Cristo, que esté lleno de la verdad de Cristo, lleno del poder de la verdad de Cristo. Y además de eso, en el versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación, ¿y qué más? Y la espada
del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la verdad de Dios, y esa verdad es el arma defensiva contra los poderes de las tinieblas. Ejemplo de ello, cuando Jesús fue tentado allí en el desierto, conocido como el monte de la tentación. Para comenzar su ministerio, Jesús fue a dedicar un tiempo de oración, de comunión con el Padre, para luego inaugurar el ministerio poderoso de la predicación y de los milagros que acompañó a Jesús. El diablo sabía que ese momento era crucial para la vida de Cristo y para la vida de toda la humanidad. A partir de ahí, si él lograba que Jesús fracasara, hermanos, en la tentación que él iba a llevar a Cristo, él sabía que no solamente Cristo iba a fracasar en la misión que el Padre le había entregado, sino también que iban a fracasar todos, la humanidad, los que habían creído en Dios antes de Cristo y los que creeríamos después de Cristo. Todo dependía de esa batalla, todo dependía de ese enfrentamiento del diablo mismo con el Señor Jesucristo. Pero en las tres tentaciones que el enemigo trajo sobre Jesús para apartarlo del camino, en las tres oportunidades, Jesús dijo: escrito está. En otras palabras, ¿qué arma usó Jesús para contrarrestar el poder del maligno? Para contrarrestar la mentira, el engaño de Satanás, la palabra. ¿Sabe quiénes son las personas que fácilmente pueden ser, hermanos, llevados por viento de doctrina? Aquellos que no conocen la palabra porque no la leen. ¿Cuántos leemos la palabra de Dios? Gracias por los 3 amenes. Pero todos tenemos que exponernos a la palabra. Usted tiene que manejar la palabra de Dios, tiene que manejar el evangelio, usted tiene que manejar, hermano, la profecía bíblica, tiene que manejar las doctrinas cardinales de la fe cristiana, tiene usted que profundizar en ellas, tiene que manejarlas, porque de lo contrario el enemigo, hermano, puede distraerlo por el engaño. Y aquí finalmente, este tema es un tema de continuidad. Vamos a la última lectura en la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta. Vea lo que dice la palabra de Dios. También debes saber esto, capítulo 3, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo en esos tiempos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos no solo evita, sino que hay que combatir esa conducta con la verdad de Cristo en nuestro corazón. En el capítulo 4 de la primera carta también les leo, dice: pero el Espíritu dice, hablando del Espíritu Santo, claramente, que en los postreros tiempos, que es este tiempo que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa la palabra apostasía? Es el abandono de manera premeditada de la verdad. Si usted ha conocido a Cristo y el día de mañana, Dios no lo quiera, y por eso estamos aquí, edificando la vida espiritual, el día de mañana el enemigo, hermanos, le gana ventaja a alguna persona, dice: tú eres cristiano, pues lo vamos a comprobar si eres cristiano verdadero, lo engaña y lo saca del camino, y luego se vuelve contrario y dice: yo creí en Cristo, pero ahora no creo, ahora sé que todo eso es mentira de los pastores y de la Biblia que fue escrita por hombres. Así dice la gente.
¿Qué pasó ahí? En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando. Por eso, hermano, póngase aquí el dedo en el oído. No debemos permitir que el enemigo nos engañe. Y para que el enemigo no nos engañe, no escuchemos a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Puede usted imaginarse, hermano? ¿Cuáles son esas doctrinas de demonios que han sido inspirados por el mismo infierno, hermano? Toda religiosidad, doctrina, normativa, hermano, profesiones religiosas que no tengan a Cristo Jesús como el fundamento de su vida, todo eso, aunque aparezca bueno, ya hablamos de gente que dice la palabra que tendrán apariencia de piedad. Todo eso, amado hermano, vendrá a traer una ruina espiritual a la vida de aquel que está esperando la venida del Señor. Qué triste, porque Pablo en sus cartas habla de algunos, dice él, que estuvieron con nosotros, que también fueron defensores de la fe como nosotros, pero que tristemente ahora ya no están con nosotros. ¿Qué pasó con ellos? Hermanos, mientras esperaban a Jesús, un dardo del enemigo penetró, así como dice la Biblia, que David el rey, aquel niño, más bien aquel niño, todavía no era rey, pero aquel niño, hermano, golpeó al gigante en una pequeña cisura que tenía aquí en el casco, en el yelmo, ahí, exactamente ahí donde no tenía protección el enemigo en la frente, ahí David, por el Espíritu Santo, hizo que la piedra se clavara aquí. Y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo sabe, hermano, qué hendidura, qué espacio, qué ventana, qué puerta o medio usted ha abierto la puerta. Él sabe que ahí puede dar un golpe certero con la mentira. Por eso es que algunos abandonaron la fe y le esperan Jesús. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? No tendrán parte en el reino. Por eso, amados hermanos, mientras esperamos la venida de Jesús, número uno, debemos mantenernos firmes ante la persecución o todo aquello que demande por la persecución, por el sufrimiento, nuestra fidelidad a Cristo. Y segundo, todos nosotros tenemos que ser combatientes de la falsedad religiosa a través de la verdad. Y la verdad de Jesús y la verdad de su palabra. Y si usted nos mantenemos ahí, hermanos, le aseguro que vamos a estar presentes cuando Jesús venga o cuando Él nos llame. Nos han quedado otras cosas más que los predicaremos otro día. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor.